Sí, sí, ahí está. Ok, este primer fragmento es el primero que analizo de Ramírez y dice, el destino eterno de la humanidad es que cada individuo sea responsable de sus propias faltas y no lo olvidéis. Las naciones se personalizan cuando se presentan ante el tribunal de la historia. Entonces, ¿qué sentido tiene aquí el vocablo historia? Este es un fragmento de 1856 y los sentidos que propongo, según lo que recoge Koselleck, es el sentido 9 y el 17. Es decir, creo entender aquí que historia es como un espacio de vivencias por excelencia que emite sus propios juicios sobre el pasado y también como un proceso de hechos reales que es foro de la justicia o tribunal del que emana una fuerza moralizante. Estos sentidos, estos dos, como espacio de vivencias para emitir juicios sobre el pasado y como proceso de hechos reales, eh, que emite sus propios juicios, como que se autojuzga, los encuentra Koselleck ya en un texto en alemán de finales del siglo XVIII. Entonces, bueno, veamos un segundo fragmento de Ignacio Ramírez. Dice, cito a Ramírez, por ahora nos limitamos a manifestar que los hechos de la humanidad pasada, individuales o sociales, no pueden presentar sino uno de estos tres títulos para que la ciencia los adopte. Su verdad, su belleza, su necesidad. La verdad es el alma de la historia, la belleza es el cuerpo de la literatura, la necesidad es la vida del derecho. Fin de cita. Entonces, ¿qué sentido o qué significado tiene aquí historia? Pues aquí historia básicamente es el que tenemos ahora también, el de ciencia empírica que se apoyaba en la experiencia propia y en la experiencia ajena. ¿Por qué? Porque está hablando de que la verdad es el alma de la historia, es decir, de la investigación histórica como ciencia. Y lo que tiene como objetivo aquí, o da a entender Ramírez aquí, es que la ciencia histórica tiene como objetivo, pues, la verdad. Y también este sentido empleado tiene el sentido uno de Heródoto, que es investigación así tal cual o encuesta. Que obviamente esta investigación no es la misma investigación histórica que hoy en día. El método de investigación, llamámosle así, histórico de la antigua Grecia, pues es muy diferente al de Europa o América Latina en el siglo XIX. Tenemos otro fragmento de Ignacio Ramírez que dice, la historia, ¿a qué se reducen los ejemplos tanto antiguos como modernos? A probarnos que el poder administrativo, siempre que se introduce en la formación de las leyes, comienza por hacer observaciones, sigue por conquistar el veto y acaba por establecer la dictadura. Fin de cita. Este es un fragmento de 1867 y es un fragmento de un artículo periodístico. Y aquí estimo que posee simultáneamente varios sentidos, el de Koselleck 10, 11, 12, 15. Es decir, aquí historia se emplea como un suceso, como algo sucedido, eh, que este uso lo data Koselleck en alemán en 1857. Fíjense que es un poquito antes de cuando lo escribe el propio Ramírez, 10 años antes. También tiene el sentido de discurso escrito de lo hecho tal como sucedió, que es uno que data Koselleck de 1857, este sentido. También es una narración verdadera de cosas sucedidas, uso que data de 1711. Es el conocimiento de los eventos acontecidos que es maestro fiable de la moral, uso que recoge Koselleck en 1775. E implica también el uso 3 de Heródoto, que es historia como un relato o recuento escrito de una investigación. Es decir, aquí nos habla Ramírez de historia como algo que nos da ejemplos. Ella nos ejemplifica en este caso particular que cuando se introducen las leyes, estas leyes las leyes de cualquier país, en cualquier lugar, según Ramírez, logran conquistar el veto y después, a través de las leyes, según su análisis histórico, sociológico, político, politológico,
de todas las naciones se acaba en las dictaduras. Es como esta idea también de la historia o del devenir histórico de las naciones, como también como un círculo de democracia o cuasi democracia, luego algo de constitucionalismo y después se vuelve a caer en la dictadura para después tumbarla y otra vez. Esto es lo que nos enseña la historia, según Ramírez. Y esto también, por supuesto, que tiene para mí, un algo de sentido también metafísico, porque está hablando de algo transhistórico, de algo que se va a repetir, pero que pues es debatible o que es incluso trascendentalista. En este cuarto fragmento que recojo de Ramírez, tenemos, bueno, déjenlo contextualizo. Este fragmento es prueba, es evidencia de su ateísmo y de su anticlericalismo radical. Tal era así que él abogaba, Ramírez, por la eliminación de, el estudio de la filosofía en la preparatoria, en el sistema medio superior, en el sistema básico, en todos lados. ¿Por qué? Y aquí está el fragmento. Si se observa con cuidado todo sistema metafísico, se reduce a un tejido de suposiciones y estas jamás salen de límites muy estrechos. Las bases de ese trabajo pueden explicarse en una hoja de papel. Si se quiere enseñar su historia, compónganse una con los fragmentos de los autores clásicos. Fin de cita. Y este sentido, perdón, este fragmento tiene los sentidos 10, 11, 12 y 15 recogidos por Koselleck y tiene los sentidos 2 y 3 de Heródoto, que es como relato y como conocimiento. Entonces, bueno, me salto el último fragmento de Ramírez eh, para concluir y establecer que con lo que quiero hacer con este análisis de todos estos fragmentos de Ramírez, de Justo Sierra también, y hago lo mismo con Riva Palacio, es establecer que ellos no tienen un uso unívoco, único, de la palabra historia, así como la pueden emplear como algo metafísico, a veces de forma no deliberada, porque ellos eran también poetas, también eran retóricos, hablan de ella como la que nos va a salvar, como la que nos va a juzgar, que hay que recordar que también muchas veces es un sentido retórico de historia, no es literalmente. Así la pueden usar de esta forma poética, así la pueden usar de una forma más, digamos, estricta, más rigurosa, como una ciencia incluso en el sentido positivista del 19, una ciencia que no tiene errores, que te dice lo que va a ser, que te dice lo que va a ser el futuro, que te dice sociológicamente, ya saben la influencia de la sociología con la historia, la disciplina de la historia, y así como la pueden emplear también simplemente como un relato, la historia nos dice tal cosa, como un ente metafísico, etcétera, etcétera. Entonces, y es muy útil lo que hace Koselleck al estudiar de esta manera los vocablos de Historie de Geschichte en alemán, para así poder hacer algo similar en el castellano en los textos del siglo XIX, de todo el siglo XIX, y ver cómo simultáneamente tienen varios sentidos. Es un concepto, es un vocablo sombrilla, paraguas, perdón, que simultáneamente puede tener una riqueza semántica que hay que dilucidar, pues, cada vez que se usa este término en castellano. Bueno, sería todo por ahora. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos por el aguante y ahora comenzamos con las preguntas. ¿Alguien de los expositores tiene alguna pregunta para otro? Expositoras. Yo tengo una pregunta que vino de las redes para Aide. Igual yo tengo preguntas para todos.